Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a la cuarta clase de Derechos de Fundamento Público, Unidad, el sufragio y los sistemas de participación política. Bueno, hoy vamos a abordar lo que es el sufragio, los principios constitucionales, el sistema electoral venezolano, que es el pluralismo, que es la democracia, que es el pueblo, además de otros tópicos que son importantes, pues que podamos conocer dentro de la materia de fundamentos de derecho público, además de los que son los partidos políticos y la antipolítica. Es menester indicarles, estimados participantes, que para esta cuarta actividad sumativa que ya está corriendo y que tienen chance hasta este domingo, deben leer dos lecturas que dejé dentro del aula virtual en el módulo 4. Una es la Ley de Procesos Electorales Venezolanos y otra lectura que es diferente al contenido de nuestro programa académico y que deben entonces pues ustedes extraer lo más importante de dichas lecturas para que puedan traerlo a colación a su exposición. Eso contará con una cantidad de puntos, así como la asistencia a clases, que lamentablemente pues en el curso de fundamentos no hay asistencia activa, por más de que se dejó constancia en ese mensaje de bienvenida y se ha dejado constancia tanto en cada actividad como en el programa, en el plan de evaluación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, un poco dinámica, un poco rápida, ya que me encuentro un poco quebrantado de salud y por eso pues la estoy haciendo de manera asincrónica y no en Barrio Obrero en la sede del IEX. Los sistemas electorales se define como el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto del partido o el candidato de su preferencia y según el cual esos votos se convierten en escaños. Tal modo incluye, entre otros sistemas, la representación proporcional o de listas y los sistemas uninominales o de circuito único. Ahora bien, el proceso electoral, por su parte, se define como el conjunto de fases o etapas en las que se divide la organización, preparación y ejecución de los comicios antes de poderse llegar a comicios propiamente, valga la redundancia, tales como la inscripción de los candidatos, la inscripción de votantes en el padrón electoral, la organización de la logística electoral, el desarrollo de la campaña proselitista, el proceso de emisión de votos, el día de las elecciones, el proceso de resolución de disputas y el proceso de transmisión de denuncias electorales, entre otros. Normalmente, estimados participantes, nosotros nos basamos en que el sistema electoral gire a votar y ya. Y no, es un sistema totalmente complicado. Desde el año pasado, pues se pudieron dar cuenta que es un trabajo. Por eso el Poder Electoral y asimismo el Consejo Nacional Electoral como ente prioritario para poder llevar a cabo estas tareas. De acuerdo con esta el análisis de los sistemas electorales no puede y debe limitarse a la regulación del derecho al sufragio, ni mucho menos a un acto electoral determinado. Como el autor Vidars Campos explica, el estudio de los sistemas electorales implica necesariamente la consideración del llamado proceso electoral que, cubriendo una serie de etapas, tanto previas como posteriores al inicio, presupone un clima tal que, sin cronología fija, insulfa también la legitimidad del proceso electoral y el régimen electoral. Igualmente, el estudio de los sistemas electorales debe ver la calidad del sistema electoral. Al respecto, se debe partir del hecho de que no existe un sistema electoral que sea objetivamente mejor que uno abstracto, ni mucho menos un sistema electoral perfecto. Aquellas democracias, entre otras, que siempre quieren llamar a que
sistema electoral de ellos es perfecto, es totalmente falso. Ningún sistema electoral es 100% perfecto. Como señala la doctrina, un sistema electoral inocente o neutral, pues todo sistema electoral tiende a beneficiar a un sector y a perjudicar a otro. En este sentido, al cambio de un sistema electoral potencia a un grupo y atenúa a otro. De esta forma, puede afirmarse que no existe de sistemas electorales, ya que alguien adquiere más poder, pierde o distintas maneras. Según los autores como Moleni, tenemos elementos del sistema electoral. Entre esos elementos tenemos las condiciones y necesidades concretas del sistema social y político. Tal sistema, en algunos países, se ejemplifica por realmente la estabilidad del sistema, por lo que en esos casos podría ser recomendable la adopción de sistemas electorales que ayuden a satisfacer dicha necesidad. Los objetivos buscados en particular, los referidos a los sistemas de partidos políticos y al sistema en general. El diseño institucional con el cual se combinará tal sistema, si el diseño es presidencialista o parlamentario, debe tener en cuenta la convivencia o no de convocar a elecciones legislativas entre elecciones presidenciales. Legal de los partidos, las normas que reglamenten las contribuciones a las campañas electorales y el destino exclusivamente partidario o no de los fondos estatales para las campañas electorales. Y es que, estimados participantes, cada votación, cada comisión es totalmente distinto a otro. Es decir, se va a hacer de un sistema presidencialista, ¿sí? Y siguen siendo diferentes, porque por lo menos si nos vamos a Colombia, allá hay dos vueltas, mientras que en Venezuela es una única vuelta, por ejemplo. Y asimismo, hay sistemas electorales o asambleístas o congresistas. Eh, de hablar de la democracia y constituciones, menester también se debe definirse como un sistema mixto, combina en su seno elementos del sistema de representación por mayoría proporcional. Así, algunos legisladores son electos entonces en, y casi la mitad de los cargos por un sistema proporcional en las llamadas listas cerradas y bloqueadas. El sistema es similar en el sistema electoral alemán, el cual constituye un caso obligado de estudio en el derecho electoral comparado. El sistema de mayoría tiende a que el partido político triunfe o tenga una mayoría que sea absoluta de escaños, aun cuando no exista una mayoría absoluta de los proporcionales participantes, pues pretende siempre reflejar con mayor exactitud posible las fuerzas y los grupos políticos en la población, de modo que la cantidad de votos y escaños de los partidos se corresponda los unos con los otros. En el artículo 2 constitucional se establece que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores el ordenamiento político y de su actuación, tales como la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, los humanos, la ética y el pluralismo político. ¿Y qué es el pluralismo político, estimados participantes? En su acepción política está directamente vinculada con los procesos eleccionarios. Expertos en materia electoral de tipo competitivo y aquellos en el que el elector ejerce sufragio libre y entre opiniones reales, garantizadas por normas jurídicas vigentes, ya que este tipo de elecciones es la única que garantizan participación política, que es lo que se quiso aumentar a la de 1999. Cuando hablamos
que el artículo 6, por ejemplo, nos establece cuál es la forma de gobierno de la República y de las entidades federales que la conforman. O sea, dentro de Venezuela debe ser un gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Democracia, según el presidente Lincoln, es, en su célebre discurso dado en Jersey en 1864, define que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero hay que tomar en cuenta también el término pueblo dentro de la democracia, ya que no ha tenido la misma significación actual a través de la historia, ni en su extensión, ni en el contenido del término del mismo. El pueblo en su acción política en las antiguas Atenas significaba un conjunto de personas que tenían un vínculo jurídico político con esa polis griega, a los cuales se les consideraba iguales entre sí, en tanto compartían una capacidad o atribución de la cual carecían. Gracias, podemos afirmar que la democracia en el sistema político del gobierno permite que las decisiones sobre las cuales en la comunidad existan sean tomadas entonces por el pueblo. Un momento que se me fue la electricidad, pero creo que podemos continuar con la clase. Ahora bien, la democracia moderna en ese contexto no es solo el gobierno del pueblo expresado a través de las votaciones, ni la mayoría, ni el conglomerado social, la cual pertenecen como iguales, sino también es el gobierno del pueblo asumido como una sociedad de personas humanas con derechos básicos e inalienables y expresados por la mayoría de la población con una ley fundamental de su ordenamiento jurídico. Así pues, tenemos que no existen límites expresados establecidos en los mismos. Los gobiernos democráticos, el pueblo en general, encarnado por la sociedad, es la que vive en el territorio. Tanto los que conforman los sectores mayoritarios como los minoritarios deben mantener la condición de inalterabilidad de las normas establecidas en los derechos y garantías ciudadanos para así constituir como inferiores un sector de la población y como superiores a otro que los adverse y cuente con mayor respaldo popular. Tipos de democracia. Bueno, tenemos la democracia representativa, la democracia participativa y protagónica. En el caso de la representativa, este modelo de democracia presume que sobre la soberanía, cuyo ejercicio está atribuido al pueblo, se ejerce por órganos de sus representados, mientras que la participativa y protagónica es una forma de democracia en la que los ciudadanos participan activamente, es decir, no solamente van a votar, sino que también formulan, ejecutan y controlan la gestión pública para garantizar su desarrollo individual y colectivo. Es que, estimados participantes, eso es lo que quiere la Constitución de la República Bolivariana de 1999, el acceso a la información pública, que tú estés ahí de la mano con tu alcalde, con tu gobernador, con eh, los asambleístas. Eso es lo que quiere esta nueva constitución, que no solamente todo esté a manos de los que nos gobiernan y solamente vayamos a votar y ya nos olvidemos. La democracia participativa y protagónica hace parte de nuestra constitución. Y lo que buscaba el legislador en ese entonces es cambiar todo lo establecido en 1962 para ampliar nuestros derechos, para que nosotros ahora podamos participar de manera activa, podamos formular, podamos preguntar. Y bueno, a veces se llegan esos casos de que hay alcaldes que se molestan, gobernadores que se molestan porque una persona del pueblo le pregunta, ¿y usted cuánto gana, alcalde? Eso es acceso a la información pública. Nosotros debemos saber cuánto gana nuestro alcalde, qué es lo que llega, en qué lo reparte, si las calles necesitan el alumbrado público o necesitan asfalto, o cuáles son las necesidades prioritarias que necesita el pueblo. La democracia representativa, el poder se ejerce mediante representantes, como lo acaba de indicar, es propia de las sociedades democráticas que son modernas, diversas y plurales. Hay una profunda diferencia entre
esta democracia y como la entendían los antiguos y la democracia de los modernos. En ambas el principio de legitimidad es el mismo, pero todo lo demás es distinto. La primera es un ejercicio propiamente dicho y en sentido directo del poder, mientras que la segunda es un sistema de control y de limitación del poder. Lo primero no prevé representación, mientras que la segunda se basa en la transición representativa al poder. Esto, pues, de Santori en 2009. Ahora bien, estimados participantes, los partidos políticos, se dice esencialmente que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. De hecho, que no hay democracia sin partidos políticos. En este punto específico voy a circunscribirme a los partidos contemporáneos, precisamente porque mi interés está referido a la influencia de los mismos en la instalación y funcionamiento de la democracia en nuestro país, en Venezuela. En esta aproximación no voy a entrar en desarrollo de los datos ni referencias históricas, aunque considero que para la sustentación de la tesis se requiere una investigación historiográfica que aporte dicha fundamentación. El partido bolchique y los partidos venezolanos, en la mayoría de los que se han ocupado de este tema, se identifican o coinciden en observar la vinculación de nuestros partidos venezolanos con las características adoptadas por dicho partido. En primer término, en lo que refiere a la organización interna del partido y en segundo lugar, en lo que respecta al rol del partido en la sociedad. En cuanto a la organización, se adopta el principio de centralismo democrático y en cuanto al papel del partido en la sociedad, se plantea como el predominio del centralismo democrático. El centralismo democrático es uno de los rasgos de los partidos venezolanos que iniciaron su actividad desde 1935, estimados participantes. Está constituido por la adopción de un esquema centralizado y con gran concentración de poder. Además, la adopción de un esquema centralizado añade el ingrediente democrático, aunque con muchas limitaciones debido a la concentración de poder en muy pocas manos. ¿Cómo podemos encontrar los diferentes autores del centralismo del Estado heredado de la dictadura que se traslada a la estructura de organización de los partidos políticos? Y una de las principales funciones que tienen dichos partidos políticos en nuestra sociedad siempre debe ser la de servir, ser intermediadores entre lo que es la sociedad civil y el Estado. En este sentido, a los partidos les corresponde tratar de armonizar entre la diversidad de intereses sociales para extraer de allí las alternativas válidas. Es decir, que el partido cumpla con su misión de transformar lo particular en general. Y así, pues, un rol que protagonice la existencia de los partidos políticos en esa función intermediadora. Venezuela, en su aproximación política, funcionalista, el tema de los partidos políticos que acabamos de hablar y de revisar superficialmente resulta insuficiente para describir las funciones que realmente deberían desarrollar, ¿sí? Acción de calle, acciones sociales, acciones civiles, no solamente promesas, llegar al poder y olvidarse del pueblo. Por eso también existen personas que son apáticas. Pero ¿qué es la antipolítica? Es toda actividad o actitud o posicionamiento hostil o contraria a la política. Ojo, no es la mera ausencia de política. Es bueno aclarar esto porque en los parciales orales uno pregunta qué es la antipolítica y lo asocian con qué, la ausencia de política. No, en sentido más amplio, es la actitud de quienes se oponen a la política. En un sentido más estricto, suele categorizar como antipolíticas a las organizaciones, candidatos, propuestas políticas que participen electoralmente mediante la crítica al sistema político existente y posicionándose como opuestos o externos al mismo como estrategia electoral. La antipolítica no es la ausencia ni la negación de la política ni el apolitismo, sino una postura política hostil hacia la política existente. Entonces, en conclusión y en palabras más cortas, la antipolítica es la oposición a la política. Aquí encontramos una gama de fenómenos diferentes, desde la total indiferencia del individuo hacia la política o a la apatía ante las responsabilidades cívicas, conocidas como cualiquismo, hasta los procesos de disolución de una comunidad política
pasando por el ejercicio del poder o el control del Estado al servicio de intereses particulares, lo que según algunos autores define a los gobiernos tiránicos. Un ejemplo muy claro de antipolítica, estimados participantes, puede ser Javier Milei, y con su discurso de antipolítica, es decir, que él no estaba de acuerdo con las políticas actuales que había en Argentina cuando él era candidato. Él participaba en la política, él quería llegar a ser presidente, cumplió con ser el presidente de Argentina actualmente, pero él era antipolítico porque su actitud, porque su discurso era contrario a las políticas existentes que habían para el momento en el país y que, bueno, no es un secreto que pues el país estaba en malas condiciones. Entonces, él con esa antipolítica a esa política actual a ese candidato o a ese presidente actual que había en el momento, con su antipolítica pudo llegar al poder. Bueno, estimados participantes, esto era todo por la clase de hoy. Es menester volverles a indicar la exposición, tienen que hacer la lectura dentro del aula virtual, porque eso tendrá unos puntos de más sobre la exposición. De todas maneras, en los criterios de evaluación, pues está establecido esta tarea. Cualquier cosa, estoy a la orden. Estoy más atento ahora que nunca porque estoy de reposo en mi casa. Así que cuento con ustedes. Muchas gracias.